gran salto para el establishment. Un gran fraude para la humanidad. Astronauts to the moon. Nuestro saludo, como siempre, a los grupos de Facebook. Tierra Plana Uruguay, Terraplanistas Latinoamérica, Tierra Plana, Terraplanismo Avanzado, La Tierra es Plana Argentina, Tierra Plana Argentina Investigación, Tierra Plana versus Tierra Esférica, Tierra Plana Avanzada, Debate de la Tierra Plana, Tierra Plana Chile Investigación, La Tierra no se mueve, Tierra Plana Colón y la página La Tierra está quieta como mi abuela en su casa. No es una creencia, no es una creencia. Es todo un símbolo y mucho más, y mucho más, y mucho más. No te pierdas la sección Aportes. Videos de la Claraboya. Hola, hola, amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de La Claraboya. Aquí estamos para compartir un programa más sobre estos temas que nos gustan a todos. Hoy hablaremos de bots, algoritmos, inteligencia artificial, machine learning, AdWords y bueno, todas estas palabritas que casi siempre son obviamente denominaciones anglosajonas, que son los que marcan la tendencia tecnológica desde allí, desde su también mítico refugio, ¿no? o suerte de ciudad digital como lo es Silicon Valley, ¿no? Y bueno, y toda esa reunión de frikis informáticos y en donde todo se nuclea para crear, como siempre, esa suerte de elite, de meca, ¿no? De conglomerado, donde todo se reúne, y de núcleo, de toda esa argamasa intelectualoide tecnológico y como dicen los españoles, de frikis y cerebritos informáticos. Mientras vamos llegando al chat en esta modalidad que tenemos de estreno, que nos permite emitir el programa y estar a tiempo real, así chateando, saludándolos y recibiendo el afecto y el respeto de ustedes, además de sus comentarios y ese ida y vuelta, acariciando ya lo que en algún momento de este año esperemos sean los programas en directo, ¿no? Lleva para hacer este formato una cantidad de aspectos técnicos más allá de los vivos en general que se hacen, porque quisiéramos mantener exactamente el mismo formato, con la cortina adecuada, con los piques de audios adecuados, con las inserciones de audio y todo, y eso tiene que estar bastante aceitado para que así sea, para que a su vez tengamos esta imagen y audio y también de la mejor calidad, como es nuestro objetivo siempre que queremos presentar este programa, que puede gustar o no, pero en sí lo que intenta es buscar una excelencia dentro de lo que se pueda.
Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia. Bueno, recuerdo que en cierta época, arrancando lo que era un negocio particular, nos pusimos a hacer unos pequeños cursos y eso que ya teníamos hecho, no solo sobre diseño gráfico y eso, sino más que nada en lo que tenía que ver con programación de sitios web. Y estoy hablando de los albores, que no sé mucho de eso, del desarrollo en sí de las páginas web, que en un principio eran muy escuetas. Si pueden visitar algunos sitios viejos, o si algunos recuerdan, eran en sí de un tono grisáceo y tenían algunos pocos recuadros, ¿no? O ventanitas en los que en realidad se enmarcaba determinado tipo de texto y la introducción de algunas fotos, algunas imágenes. Muy poco de imagen animada, a no ser que sea algún GIF, pero no de la tecnología que se muestra hoy, con el formato GIF propiamente dicho, o PNG, que también ha transformado mucho lo que son las imágenes en movimiento. Y una cantidad de aplicaciones que ya directamente transfieren video a GIF con una calidad increíble y con una compresión que hace que el peso sea mínimo y podamos ver un movimiento gráfico en las páginas web de hoy día con fluidez, no como antes, que necesitaba de una precarga. Lo más sofisticado que podía haber, que igualara la calidad que había hoy, era una animación en Flash, lo cual generaba una precarga, ¿no? Y no nos olvidemos que para nada tiene que ver las velocidades de subida y de bajada de información que hoy tenemos en esa transferencia de información. Antes era realmente de muy pocos KB y KB, digamos. Y obviamente hacía todo muy, muy tortuoso, ¿no? Entonces las páginas eran bastante elementales para poder cargarse bastante inmediatamente. Pero entonces, bueno, lo que nos ocupa a nosotros es que al principio estos jóvenes como Bill Gates y eso se juntaban en su garage tratando de generar algo de lo que más tarde repliqué en mi vida personal. No me fue tan bien como estos muchachos, evidentemente, pero bueno, los penales los erran quienes los patean, decía un viejo futbolero, ¿no? Y en realidad, obviamente, nadie puede errar un penal si en realidad no está detrás de la pelota y corre el riesgo de ejecutarlo, ¿no? Entonces digo, es muy fácil hablar de quién erra un penal, pero en realidad el que lo erra o el que tiene la posibilidad de hacerlo es quien está detrás de la pelota. Bueno, nosotros hemos estado detrás de esa pelota armando como una especie de guía con negocios del barrio, con distintas tiendas y demás, y era gratuito, ¿no? Para el barrio en sí. La tirada era barrial, y aquellos que querían un destaque se le cobraba en realidad unos pocos pesos, pero la idea era que en el volumen fuera generando un ingreso que fuera decoroso, por lo menos al trabajo que generaba, ¿no? Pero bueno, nada, tuvimos que ampliar rubros y demás, y en sí duró lo que en realidad la tecnología hizo posible, la traba absoluta de aquellos diseños simples a unas cuestiones totalmente complejas, en donde había que compatibilizar cada navegador. Había una página exclusiva donde uno podía probar los diseños vistos de distintos navegadores. Entonces había una pelea enorme
entre los navegadores, porque lo que se veía bien en Internet Explorer no se veía bien en Opera, o no se veía bien en Mozilla, o se veía bien en Mozilla, pero todos los recuadros y todo eso mal no aparecía bien en Internet Explorer. En aquel momento esos 3 navegadores eran los principales, siendo Internet Explorer el número 1, ¿no? Por lejos. Después venía Mozilla ya muy lejos, como por ejemplo de 90 a 10%, una cosa así, y Opera en un 3%, siendo generosos. Y bueno, nada, hasta que después creció como decíamos, estos jóvenes que hicieron del buscador que hoy conocemos, número 1 del mundo, lo que es a través de introducir algoritmos que fueran reconociendo palabras para ir asociándolas y generar una gran guía. Y cuando decimos algoritmo, estamos hablando de programas capaces de detectar estas palabras claves y unirlas. Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia. No es una creencia. Claro, los algoritmos, bueno, eran aquellos comandos, más que nada, ¿no? Eran comandos de programación, casi lo mismo de lo que generan la orden a una base de un pequeño circuito de robótica, ¿no? En general es un par de órdenes matemáticas que hacen que el programa seleccione determinadas cosas. Pero claro, los precursores de los bots, que ya los bots ya son programas un poco más sofisticados, que sí son capaces de agrupar estas palabras claves en una, digamos, agrupación, valga la redundancia, coherente, ¿no? O medianamente coherente, para conducir la búsqueda hacia donde sea requerida, ¿no? Hacia donde el usuario haya marcado el rumbo, ¿no? O sea, yo busco determinada cosa, separo lo que son los artículos, ¿no? Y me voy uniendo las palabras, ¿no? Entonces, si es sistema solar, por ejemplo, ahí lo que va a hacer no es lo mismo poner un solar, yo supongo solar, que me puede llevar hacia una casa, hacia lo que se llama generalmente una casa de balneario o algo así, o puede ser algo vinculado con el sol, a que esté junto con la palabra sistema. Entonces ahí va a buscar una cuestión coherente en donde en general lo que más va a aparecer es estas fotos y estas cuestiones, imágenes ficticias que nosotros estamos acostumbrados a ver sobre el llamado sistema heliocentrista, ¿no? Pero bueno, un programador que quisiera posicionar su sitio web debía poner estas palabras claves de acuerdo a cómo los bots también visitaban. Y en sí, con las páginas web, hasta hoy día funciona así, funcionan a través de enlaces entre páginas en sí, porque a los bots, como su objetivo es juntar, agrupar la mayor cantidad de palabras y cuestiones coherentes, aquellos sitios que tienen determinadas palabras que forman un perfil, ¿no? Es obvio que el sitio de una ferretería va a contener en sus palabras claves, que eso está oculto en realidad a
al público, son palabras que van dentro de la programación de la propia página, que uno lo debe poner, los famosos tags o palabras claves o AdWords, ¿no? Ahí uno debe poner todo lo relacionado con la ferretería para que cuando se busque, justamente en el mismo mecanismo que aplicábamos sobre las palabras separadas y juntas buscando una coherencia, si uno busca por un lado una pinza, por el otro lado un tornillo, cosas por el estilo, va a llevar, si nosotros ponemos buscar, no sé, tornillo de determinada pulgada, esa conjunción de palabra, tornillo y pulgada, nos va a llevar hacia ferretería. Entonces, bueno, si mi página es de ferretería y contiene estas palabras claves, es evidente que los bots van a hacer una asociación mucho más directa. Es por ahí que en pocos segundos, y en aquel momento todo el récord, porque incluso obviamente una idea se copia inmediatamente, como debían ganar los programadores a otras páginas, generando que sus bots fueran más rápidos y pudieran captar todas esas palabras en la mayor coherencia posible y en el menor tiempo posible. Entonces se jactaban de hacer, que hasta hoy día parece también, la mayor cantidad de hallazgos por segundo. Entonces, bueno, era toda esa carrera que obviamente ganó por lejos Google, y hoy sigue siendo casi el monopolio de la búsqueda de Internet, ¿no? Pero aquellos que buscamos de pronto cuestiones de salir de toda esa ingeniería que más tarde vamos a hablar, que nos busca, nos identifica y marca un perfil de nosotros y de nuestras búsquedas, de nuestra navegación de determinada IP y demás, vamos más sobre los buscadores de pronto que no son tan masivos como ¿no? A los del patito, que no me acuerdo ahora su nombre, seguramente en el chat no van a asistir, y si no, a navegaciones un poco más sensibles que nosotros hacemos, ya es a través de Tor, por vías un poco más colaterales al gran mundillo de la navegación que controla Google. Entonces, bueno, el diseño de las páginas tenía que tener esta historia para que la página fuera posicionada, y esto es sin pagar, obviamente, porque pagando uno obtiene que ante cualquier búsqueda relacionada con nuestra página aparezcan los primeros lugares. Y ese era el negocio, como explicaba con mi emprendimiento totalmente fracasado. Era el negocio que obtenía Google a nivel mundial, ¿no? Donde determinadas palabras claves se subastaban en miles de dólares, porque daban una llegada a nivel masivo brutal, ¿no? Y entonces toda empresa quería aparecer en los primeros lugares o en el primer lugar de las búsquedas, y bueno, entonces esas palabras valían más. Quien utilizara esas palabras para justamente posicionarse debía pagar, y bastante. Seguimos escuchando La Claraboya. La Claraboya. Y si vos querías tener un mísero avisito, obviamente tenías que transar con Google para esto. Podías tener en una especie de asociación con Google una suerte de, bueno, también de programación que te daban unos par de códigos que tenías que pegar en tu página, y entonces aparecía
el aviso. La idea era que el texto y todo lo que vos sugerías tuviera casi el mismo formato que el aviso, ¿no? Y determinados links, cosa que la persona también a veces hasta por accidente tocara sobre el aviso, ¿no? Entonces, en un principio ni siquiera venía la palabra anuncio abajo, que después se obligó a Google a poner que esos enlaces debían estar identificados como anuncios. Porque claro, uno apretaba ahí y obviamente le saltaba otra página y se iba hacia la propaganda. ¿Qué pasa? Esto es, y hasta hoy día sigue siendo así, es totalmente lucrativo para Google, porque tiene una manera de pasarle al cliente todos los clics que se hicieron. Pero no necesariamente estos clics llevan a una visión por parte del cliente real de la propaganda, ni siquiera que a través de ella haya hecho un contacto con la empresa y mucho menos una transacción. Así que fíjense ustedes todos estos pasos que debe dar un clic de una propaganda, y eso también pasa con las de Google hoy, con las de YouTube hoy día y eso. Una cosa es que uno lo vea, y si uno lo ve, esos números son muy convenientes para quien vende el aviso. Pero eso no quiere decir nada para el cliente, porque en realidad eso le llena el ojo, pero no tiene una sustancia de venta, ¿no? No tiene una confirmación de que realmente se vio. Porque, por ejemplo, están los típicos anuncios que uno puede a los 3 segundos pelarlos. Eso YouTube se lo pasa al cliente como que alguien lo vio, porque está ligado a las visualizaciones también del video. Bueno, hay otras visualizaciones que después veremos que son totalmente fraudulentas, pero en sí siempre son muy, muy recortados, porque lo que tiene en cuenta Google son estadísticas totalmente propias. Yo he puesto un contador de visitas y demás privado, y en comparación con los de Google no tenía absolutamente nada que ver. Y realmente las visitas reales, cuando uno tiene un servidor propio, las ve no solo desde el propio servidor, el que tiene acceso a todas esas informaciones fidedignas, no solo al de estos sitios, que algunos eran gratis, pero que también eran muy buenos contando, y uno veía que prácticamente no había diferencia, con las de Google, que entonces era de un retaseo absoluto, ¿no? Entonces digo, ya de por sí era una usura eso, porque ya era muchísimo menos de las visitas reales que tenía el sitio o el anuncio. Y después tenía categorías como esas que le explicaba recién, que el clic haya sido efectivo, para que haya llevado el enlace a la página del cliente. Y en segunda instancia, que se haya homologado o se haya efectuado la compra o la transacción o la consulta. Que esos 3 ítems son lo final de lo que hace al aviso en sí contundente, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones, todas estas argucias, hasta hoy día se manejan, y entonces es por eso que youtubers que tienen muchísimas visitas y muchísimos anuncios, en realidad no cobran nada. ¿Y por qué? Porque las estadísticas que se generan a través de los que en realidad les interesa son muy engañosos. Y además son tramposas, porque no contienen la cantidad de avisos realmente vistos, se retasean, como digo, muchísimo, e incluso las visitas. Ahora en el próximo bloque hablaré sobre eso y sobre la experiencia particular que he tenido en cotejar lo que son lo visionado de un video versus lo que uno puede comprobar, sobre todo porque, bueno, queda en evidencia ante una red social, porque los enlaces de una red social uno puede ver claramente que alguien vio el video, o por lo menos se acercó al video, porque aparece abrumadoramente mayoritaria las personas que se enteraron a través de la red social del video y fueron, que los que en realidad después vieron el video. Sí.
Seguimos escuchando La Claraboya. La Claraboya. Ha pasado en emisiones en vivo, por ejemplo, que hubieron un determinado número de espectadores y sin embargo en las estadísticas de visionado del video aparecen muchísimo menos espectadores que lo han visto. Eso ya es incongruente porque no puede ser. Si hubieron determinado número en vivo de espectadores, no puede ser que sean menor el número de visionado de video, ¿no? Y después de eso hace un promedio, y sobre todo en nuestras páginas terraplanistas, hace un promedio de el real minutaje de visionado del video, y que eso es deprimente, porque en realidad de un video de 40 minutos hace un promedio y dice que en realidad se vieron 5 minutos del video. Una cosa así, o sea, realmente si hay obviamente entre nosotros una cantidad de realizadores que en realidad también hacen sus videos o pueden ver las estadísticas de sus directos y demás, ven que esto es verdad y que es realmente tendiente a que uno se deprima, a que uno, no sé, realmente, si no es por la red social que lo deja en evidencia, porque uno sabe el alcance y la llegada que tiene real, versus la que te vende YouTube, que está destinado justamente a desanimarte, destinado a que, en el último caso, si querés transar con algo que a mí no me interesa que se difunda, por lo menos pagá. Entonces si pagas, ahí sí, yo te doy más acceso a los números reales, incluso de suscripción que tenés. Y números reales de me gusta que tenés, porque a veces, y la experiencia de muchos de ustedes no me dejará mentir, uno tiene que dar 2 o 3 veces el like a una página, porque en realidad lo pone, se le marca la manito, pero cuando ve de vuelta no está, ¿no? Y de esas trampitas aparecen muchos. Justamente estos tipos de bots, y eso están programados para que en determinadas páginas o determinadas cosas que ellos no quieren que tenga un desarrollo mayor, porque ellos no lo están controlando directamente, los controlan los bots. Entonces le hacen una contratrampa a los propios bots para que desestimen determinados temas, con determinadas obviamente palabras claves y todo eso, y que le retasen justamente esto, las estadísticas, el número de likes que tienes, que también potencia los dislikes, si es algo en los que el propio YouTube le hace dislike en su temática que quiere que se expanda y la que no, ¿no? Digo, y porque eso es algo también evidente. Cuando ponemos tierra plana sabemos el primer video que aparece y desde hace años ahí posicionado en primer lugar. Es una locura, sobre todo porque muchísimos videos terraplanistas han superado, pero en muchísima cantidad, no solo las visualizaciones, sino la participación y de todo un poco, y el nivel de información, obviamente, sobre el tema, ¿no? Pero no, ahí aparece como algo que ya es un auspicio de YouTube, el hecho de que en primer lugar aparezca ese video que es detractor, en realidad, del tema, y que no es lo que uno está buscando, porque si uno busca tierra plana para averiguar, lo que hay en ese video es una visión oficialista, que la que tenemos todos antes de ponernos a investigar este tema. La que tenemos todos desde la escuela, desde el liceo, desde la universidad y de lo que sea. Y desde incluso nuestras carreras y nuestros posgrados. Esa información que vemos ahí en primera plana es algo que nosotros ya conocemos. Obviamente totalmente sesgado y después auspiciado hasta en muchísimos otros eventos y entrevistas y demás, en donde vemos claramente que lo sesgado que está y lo asquerosamente puesto, ¿no? A dedo allí, y esas cosas realmente, ¿no? Le hacen tanto daño a la libertad de expresión, tanto daño a la libertad de información. Aquel que quiere cercenar una información, aquel que la quiere catalogar como algo
como una fake news. ¿Quién tiene en realidad la potestad de decir esto es una fake news y esta es una noticia verdadera? Es muy peligroso eso, muy peligroso. Nadie puede, ni nadie debería poner el dedo sobre algo dándole tipo César, dedito arriba o dedito abajo, ¿no? Eso es absolutamente antidemocrático, primero. Viola totalmente la libertad de expresión, la libertad soberana de cualquier individuo de poder decir, si estás estableciendo una plataforma que es tácitamente libre, si bien vos tenés los derechos comerciales y toda la historia, y cuando te haces las cuentas hay una letra chica contractual en la que obviamente es un chorizo enorme y un idioma contrario al del usuario que se está registrando, bien como para que no lo lea, pero donde se salvaguardan ellos de determinados derechos de eso, de decirte qué es lo que querés ver, qué es lo que no, qué es lo que quieren que pongas, qué es lo que no, y todo eso en el momento de que realmente haya un apriete legal o algo, bueno, ellos tienen que eso además está sujeto a cambio, como bien te lo dicen ahí. Vos podés haber dado un acuerdo sobre algo que después cambió y que no tenés derecho a pataleo. Así están dadas las cosas. Imaginemos, si vieran el futuro y lo que vieran los asustara, ¿qué harían con esa información? ¿Irían con los políticos? ¿Con los empresarios? ¿Cómo los convencerían? ¿Hechos? ¿Información? Suerte. La única verdad que aceptarán es la que mantiene el sistema intacto y el dinero corriendo. Pero ¿y si hubiera una manera de evitar al intermediario y metieran la grave noticia directamente en la mente de todos? La posibilidad de la aniquilación global seguiría aumentando. Y la manera de evitarla sería mostrarla. Asustarlos para que reaccionen, porque ¿qué humano razonable no quedaría traumatizado por la posible destrucción de todo lo que ha conocido o amado? Salvar la civilización, enseñándoles su colapso. Pero ¿cómo creen que esa visión fue recibida? ¿Cómo creen que respondieron ante el prospecto de una muerte inminente? Ellos se la comieron, igual que a un chocolate. No temieron su destrucción, la reempaquetaron. La disfrutaron como videojuegos, programas de televisión, libros, películas, todo el mundo. De todo corazón recibió el apocalipsis. Corrieron hacia él con alegre abandono. Mientras tanto, su tierra se derrumbaba a su alrededor. Tienen epidemias simultáneas de obesidad y de hambre. Explíquenme eso. Abejas y mariposas empezaron a desaparecer. Los glaciares se fundieron. Las algas crecieron por todas partes. El canario de la mina ya murió y ustedes no entienden la indirecta. A cada momento tienen la posibilidad de un mejor futuro, pero simplemente no lo ven. Y como no lo ven, no hacen lo necesario para volverlo realidad. Y lloran por ese horrible futuro, resignados a que llegue. Por una razón, porque ese futuro no les dice que hagan ese cambio ese día. Entonces sí, vimos el iceberg, advertimos al Titanic. Pero siguieron de frente igual a toda máquina. ¿Por qué? Porque quieren hundirse. Se rindieron. Y no es culpa del monitor, es de usted. La claraboya. Tremendo. Una película, obviamente, de Netflix. Estamos reuniendo material para hacer un aporte sobre lo que es el primado negativo. Pero si realmente después pueden volver a escuchar este audio, la contundencia de las palabras, la verdad absoluta del mundo en el que estamos viviendo y de lo que el más media te vende,
te dice en la propia cara. Y además, obviamente, predice tus acciones y todo más, y además te termina culpando. Es tremendo. Bueno, seguimos. Y sobre YouTube no hay más que lo que estamos protagonizando y viendo, ¿no? Y cómo saltan como pelota, que es un viejo dicho que tenemos por acá y que nunca mejor aplicado en estos casos. Cuando un tema tan complicado para todo el sistema como el de la Tierra plana y todas sus adyacencias, porque en realidad, como siempre decimos desde acá, lo que simboliza el tema del planteo en sí, tan irrefutablemente pesado como el de la Tierra plana, trae aparejado la desnudez de todo un gran sistema que, basado en manipular la ciencia, la educación, manipular la economía del bolsillo de cada uno de nosotros, la capacidad de hacernos creer que lo que pasa de malo, que en realidad es un invento, es por culpa de nosotros. Y bueno, ahí se mantiene la élite ocultando tierras, en sus jets privados, yendo a sus islas privadas y teniendo sus vidas opíparas fuera de todo sistema, porque ellos realmente viven del sistema, son verdaderos zánganos que viven del sistema, y realmente asegurándose ellos y todas sus generaciones la misma vida de esta sangre azul, ¿no? Y no por privilegiada, sino que justamente se decía que era una sangre falta de oxígeno, falta de movimiento, ¿no? Entonces, lo cual genera una sangre poco vital en realidad. La sangre roja, la sangre bordeaux, es de un organismo que está en movimiento, que está en preocupaciones, que está con la adrenalina siempre al mango, digamos, de una manera. Ellos no tenían ningún tipo de preocupación, no se movían para nada, no trabajaban, no hacían circular de la manera en que un obrero lo hace su sangre, y por eso era una sangre casi putrefacta, una sangre de muy poco movimiento, de muy poca oxigenación a través de lo que generan todas las hormonas y la adrenalina, y por eso era una sangre distinta. Y bueno, de ahí de donde sale aquello de lo de la sangre azul, y que bueno, en sí, desde el punto de vista humano o biológico, no es ningún, digamos, ningún privilegio. Lo que sí marca el privilegio es lo que en la ley del mercado ellos han generado, como lo que es la riqueza y la comodidad que te da ganarse el dinero a costilla de o a costa o a posta de los otros, ¿no? Pero bueno, fíjense cuánta cosa de lo lindo que hay para sacar a la luz de las infinidades de vertientes que tiene esta denuncia que hacemos, en particular sobre el desmonte de una mentira flagrante, inmensa, de lo que llamamos universalmente como ciencia, y que es, como decíamos en otros programas, totalmente incongruente que se le diga ciencia a la NASA, cuando la NASA simplemente es una agencia aeroespacial y además privada, con fondos públicos. Entonces es una locura, porque realmente hay una ignorancia por parte de la gente, y cuando surgen temas como el que nosotros llevamos adelante, se desviven anunciando cualquier tipo de porquería, pavadas, efemérides, idiotas, y cada 2 o 3 días surge una amenaza que además es tan
incongruente, porque son amenazas incomprobables, pero por generaciones y generaciones futuras nuestras. Los recontratataranietos nuestros tal vez podrían llegar a establecer alguna amenaza incluso para fuera de sus existencias. Entonces es muy loco, siempre estamos amenazados por un asteroide, siempre hay alguna especie de planeta en camino de colisión. Ahora choques de galaxias, o sea, cualquier vejertada, realmente cualquier pendejada. Y la gente simplemente con ese bombardeo de la NASA dice esto, la NASA dice lo otro, anuncian esto. Una sonda llegó acá, otra que llegó allá, aquellos que preparan una sonda no sé qué, cuál de una sonda ya está llegando. Nadie sabe cuándo parten, nadie sabe sobre el presupuesto de ese proyecto. Lo único que sabe es que ya llegó. Ya llegó. Y te muestran, obviamente, lo de siempre, unos tipitos ahí atrás de unos monitores viendo una animación donde no hay ningún dato, incluso real, de telemetría, de cuestiones en donde uno pueda ver que por lo menos te engrupen el ojo de una manera un poco mejor, ¿no? Como para ojos críticos. Ya no le interesa que en realidad hayan mentes inteligentes que se lo cuestionen, porque saben que no se lo cuestionan. Esas mentes son las primeras en salir a defender, porque como decíamos también en un programa anterior, es cool el hecho de hablar de determinadas cuestiones de ciencia que otros ignorantes no pueden ni siquiera nombrar, ¿no? Cuando lo que se dice no está avalado en nada y es una reverenda pavada, como quien dice, como el video de ese muchacho que le hacen hacer sumas y tira cifras incongruentes, pero con una convicción, con un poder de convicción, como el gran crack. Y bueno, realmente es patente lo que intentan hacer estas agencias con los datos reales, ¿no? Basados en algo que nadie puede entender más que ellos. Entonces, seguimos desarrollando un poco esta temática. Gracias, gente, por estar y gracias por sus comentarios. Por la onda de siempre y por difundir. Esta es la claraboya para vos. Y bueno, después lo que ha venido, que ya hoy día, por ejemplo, con todas las tecnologías que hay para edición de páginas web y todo eso, ya se ha vuelto para los programadores bastante peliagudo. ¿Por qué? Y porque con el advenimiento de los celulares, ya los navegadores vienen con otro sistema, con un formato mucho más escueto, más preciso, y aquello ya se terminó de desmadrar. El que sigue diseñando páginas web desde antes y se comió todo el proceso realmente es algo peliagudo, ¿no? Yo abandoné antes, ya cuando vino Google Chrome y empezó a escalar y en muy poco tiempo dejó, pero atrás totalmente a Internet Explorer, y después hizo lo propio con Mozilla, obviamente, y que logró por suerte quedar como en un segundo lugar. Obviamente que después trajo el sistema operativo de Android para todos los móviles, y bueno, eso terminó de generar que la compatibilidad realmente con las páginas y el diseño fuera algo, por ejemplo, de muchísimas horas hombre, lo cual no justifica todas esas horas en la retribución que uno tiene, ¿no? Es un trabajo muy técnico, muy insalubre, porque hay que estar muchas horas sentado frente a una pantalla, quita mucho tiempo de la familia, de otras actividades, y
y realmente no reditúa en esas horas hombre utilizada con realmente el dinero que uno debe ganar. Entonces ya se hace bastante indecoroso eso, ¿no? Y bueno, uno no tiene más que abandonar algo que en realidad se vuelve tedioso. Entonces, bueno, a estas cuestiones se le han sumado unos avances tecnológicos que siempre son tras bambalinas y lo que utilizan mucho las redes sociales hoy día y el desarrollo de las máquinas cuánticas. El procesamiento cuántico, señores, fíjense que sale del sistema binario que tenemos, que es prácticamente infinito, perdón, de expresión de ceros y unos, y toda la combinación enorme que hay solo en este sistema binario. Imagínense ustedes cuando viene el procesamiento cuántico con el qubit, que el qubit en realidad ya no es como el bit, sino que no solo tiene 0 y 1, sino que hay un tercer elemento que suma un 0 y un 1 a su vez. Bueno, es muy complejo de explicar, ¿no? Pero en sí, digamos que esto es a grosso modo, se cuadruplicaría la capacidad de un byte de procesamiento. De uno solo estamos hablando. Pero entonces el crecimiento exponencial en la capacidad de resolver datos y del tiempo en el que lo hace es realmente una locura. Por decirles, se puede armar una animación en este sistema que todavía no está mucho menos masificado ni nada, ni siquiera largado al público en general, pero se podría lograr simular un cuerpo humano entero, célula por célula, ¿sí? Y hacerle obviamente todas las pruebas necesarias de todo tipo de sustancias o de todo tipo de judía que se le quiera hacer. Entonces, las aplicaciones, las implicancias y las derivaciones de lo que puede tener esta capacidad de procesamiento, de lo que ya tiene, porque en realidad cuando nosotros siempre decimos medianamente hay un atisbo de que podemos llegar a comprender o a saber qué es esto, ya lleva décadas de desarrollo y sobre todo de una solapada metida dentro de nuestra vida sin que incluso nos demos cuenta. Tal es el caso de estos robots de inteligencia artificial que actúan en las redes sociales, que hacen esa separación por un lado de cada miembro, de cada individuo, con sus particulares gustos, con sus aficiones, con su rutina. Somos absolutamente rutinarios, así que con nuestros celulares estamos dando toda una gran gráfica que se suma a las grandes gráficas de rutinas, de no solo ya de franjas etarias, no solo de género, no solo de orientación, no solo de región, de país, de continente, ¿no? Y después de la humanidad en general. Imagínense ustedes poder entrar, ¿no?, en estas cuestiones, tipo en estas granjas de información, en donde en una pantalla se represente gráficamente determinadas cosas que quieran obtener, porque para cada una de las temáticas que quieran sacar de dato hay gráficas distintas. Entonces, que se quiera ver graficado el movimiento a determinadas horas de las personas en función a su interés por, qué sé yo, la política, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre algo así totalmente aleatorio y algo ilustrativo simplemente, ¿no?
Si quieres saber cuál es el interés por la política de las personas en una determinada franja horaria del día, ¿no? Una cosa incongruente como esa, pero digo, nada fuera de lo real, ¿no? Y eso puede ser para también, obviamente, medir ya muchísimo más preciso los alcances de rating de determinados tipos de temáticas diferentes, ¿no? Y bueno, al dominar los buscadores, al dominar la plataforma de visionado audiovisual mayor del mundo, como lo es YouTube y eso, realmente se tiene el monopolio de una información que aterra, ¿no? Mírense algunos videitos en cuanto a lo que tiene que ver los peligros de la navegación, simplemente por los datos que le estamos brindando todo el tiempo, y ya verán la cantidad de cosas en las que, bueno, ¿no? Nos ponen las barbas en remojo, como decían. Estas empresas pueden, a nivel matemático, hace muy poco, no he oído hablar más de él, ¿no? Pero una especie como de, ¿cómo se podría decir? De estas personas dotadas en matemática y que tenía la capacidad de visionar determinadas cuestiones del futuro o establecer a través de las matemáticas, con esta capacidad enorme que tenía de calcular este individuo, que no era tampoco una máquina. Pulido era su nombre, o no sé, o el seudónimo, por lo menos acá en Uruguay. Pulido era capaz de hacer complejísimas operaciones mentales, ¿no? De números de 7, 8 cifras. También, por decir algo, capaz que eran muchísimo más. Pero era también, y por su dominio de la matemática, capaz de predecir determinados acontecimientos por el fluctuar de las personas, de los acontecimientos, que todo tiene siempre una unión con algoritmos, con matemáticas puras. No en vano las élites esto lo manejan llevando las cifras hacia lugares en donde ellos quieren. Vamos a aplicarlo. Los acontecimientos humanos se van concatenando por esto mismo que decimos nosotros de que somos muy esquemáticos, predecibles y rutinarios. Esto en sí tiene movimientos matemáticos. Uno se levanta y hace un determinado kilometraje dentro de su casa, yendo de la cama al living. Este maravilloso artista en sus comienzos, el Charlie. Pero bueno, eso, yendo de la cama al living, al baño y otra vez al cuarto, otra vez al baño por última vez y agarramos las llaves y nos vamos, ¿no? Todo esto lleva una rutina que por días y días se puede lograr el promedio exacto y predecir el número exacto de kilómetros que vamos a hacer determinado día de la semana, ¿no? Con hasta años de antelación, ¿no? Esto que puede parecer muy raro, asombroso, es algo que es matemática pura. Y digo, hablamos de algo así, totalmente, como siempre decimos, aleatorio y algo inservible, pero en sí nos habla a las claras de la cantidad de cosas que se pueden sacar de datos de una persona, de su rutina. Y esto estamos hablando de una persona. Así que hablemos de un núcleo familiar, hablemos de un barrio, de una ciudad, ¿no? Entera, de un país. Eso marca flujos matemáticos de todo tipo, que dan determinados números, determinados comportamientos, y que van generando a lo largo del tiempo estadísticas que son cíclicas
y que permanecen incambiables, ¿no? Y por generaciones enteras uno es capaz de poder predecir que determinadas cosas van a pasar así, porque el flujo de lo que genera la masa es por ahí. Más aún en nuestros casos en la que la masa es totalmente dirigida. Porque ya estos acontecimientos, al uno poder, el humano enfrentarse frente a todas estas estadísticas, y al tener estudiado el flujo de todo, porque, perdón, hay un flujo en un semáforo, hay un flujo en una autopista, ¿no? Hay un flujo en una estación de trenes. Y eso siempre está marcado, obviamente, por variables en la estación de trenes, por la llegada y la salida y los arribos y todas las partidas de los trenes, pero también en un semáforo por el flujo del tránsito, que siempre a determinadas horas es exactamente lo mismo, porque las mismas personas van a circular por ahí, salvo algunas variables de personas distintas que van por ese camino, pero en sí, fíjense ustedes, ¿no? Toda la rutina y todo como va llevando todo. Ahora, esto sucede naturalmente en las hormigas, las abejas, en cualquier ser. Pero más en el humano por esta naturaleza que tenemos rutinaria. Y porque además todo sucede a las mismas horas, porque justamente en vez de escalonarse, que unas empresas, por ejemplo, de determinado lugar, almuercen una a las 12, otro 12:30, otra a la 1 y otra a las 2, almuerzan todos juntos, a las 12 salen todos, ¿no? Entonces no dan abasto los restaurantes, o sea, no da abasto el tránsito, las horas pico son tremendas porque todos salen a la misma hora, o sea, está todo muy mal organizado y caóticamente llevado a cabo. Y todo esto es dirigido, todo esto se busca que sea así. Porque si no, las soluciones, no hay que tener dos dedos de frente para establecer soluciones como esta, como en algún momento se implementó la circulación a determinadas horas de vehículos impares y otros pares. Entonces, bueno, hacen que el flujo del tránsito se vuelva como un poco más controlable, por ejemplo, en el tránsito, pero no. Hablamos, por ejemplo, de los horarios de las empresas o determinadas cosas que de cajón deben ser de otra manera para que suceda sin ese caos, sin ese agobio y sin ese estrés. Pero obviamente el propósito ya sabemos que es ese, porque por algo funciona así, tan ineficientemente, ¿no? Porque todos tenemos que estar en estrés, todos tenemos que comer mal, todos, ¿no? Entonces eso sirve que todos estemos así. Bien, no solo eso está dirigido así, sino que también buscamos que determinadas fechas y determinados números que son claves, por algo son claves, nosotros fijemos, o sea, las élites y los que les interesa marcar el flujo de determinadas corrientes, ya sea de pensamiento o de energías masivas, en determinadas fechas, en determinados lugares, y no hay nada librado al azar, porque se sabe exactamente lo que va a generar, en cuánto va a generar, cuál va a ser la disidencia, de qué manera vamos a controlarla también, y todo. Hoy día, si se puede dar, como les digo, un pantallazo en las égidas de Google sobre determinadas estadísticas de lo que quiera, ahí aparecen con lujo de detalles, y se pueden hacer predicciones que dejarían pasmado al más mentado, dijeran, justamente por este manejo de información. Y todos brindamos esta información. Entonces, bueno, este señor Pulido podía hacer predicciones basado simplemente en la capacidad enorme que tenía su cerebro de generar estos algoritmos matemáticos. Viendo como, observando además cómo ha sido la historia, cómo ha sido la historia reciente, la historia que pudo ver él, no la de los libros, la que pudo cuantificar además, y a partir de eso generar proyecciones que, como todo ya les digo, es fractal, es matemático, es holográfico, todo tiene un orden, un patrón, todo tiene una secuencia,
era posible y es posible poder ver, digamos, hacia un futuro hipotético, pero con un gran porcentaje de acierto. Entonces, ya la adivinación hoy día no tiene tampoco nada de mágico, sino que es ciencia pura. Así que, señores, es apasionante, daría muchísimo para hablar muchísimo sobre estos temas, pero todo el tiempo es tirano en Internet. Y bueno, agradecemos muchísimo, como siempre, el apoyo. Vamos a doblegar a estos robots. Vamos a hacerles ver que nos damos cuenta que nos están mintiendo en la cara. Yo sé exactamente cuál es el promedio de las personas que acompañan esta propuesta. Sin embargo, las estadísticas marcan cosas que son realmente deprimentes y bueno, justamente hacen que nos desincentivemos para no hacer estas cosas. Pero evidentemente la fuerza que nosotros tenemos y vemos porque nos comunicamos por otras vías, porque nos juntamos humanamente, porque nos damos un abrazo, porque generamos amigos, y porque queremos expander lo que pensamos, porque estamos convencidos cada vez más, con mayores y contundentes pruebas, de que lo que decimos es así. Y también formamos parte de esa disidencia controlada, y que cuando llegue un número, una masa crítica, también va a buscar ser silenciada de maneras mucho más contundentes. Y bueno, tenemos que hacer algo de una red tan solapada, tan desde abajo, tan desde el humano, que cuando se quieran hacer cosas masivas de ese tipo no van a poder, porque ya está instaurado el cambio desde las raíces. Entonces, poco van a poder manejarnos como lo hacían antes. Así que bueno, esa es la esperanza de que podamos hacer una contraincidencia y nada, apuntar a esa libertad como siempre. Muchísimas gracias por estar una vez más y bueno, nos vemos en la próxima. No es una creencia. Mucho más.